Lo que voy a hacer ahora es repasar un poquito y formalizar algunas cuestiones que vimos la clase pasada de estabilidad de equilibrios. Hola, buen día Lucila, ¿qué tal? Y después voy a hacer un paréntesis en esto que estamos viendo de ecuaciones diferenciales para contarles una cosa que está en el programa de Matemática 1. No sé si ustedes recordarán que en el programa de Matemática 1 nos salteamos una unidad, que es algo que necesitamos para ahora, entonces lo voy a contar ahora. Porque si no, lo que me pasaba era que desde que lo enseñaba hasta que llegaba el momento de usarlo, nadie se acordaba nada. Voy a cerrar esto acá. Bueno, en las clases anteriores lo que vimos fue la definición de sistemas lineales autónomos planos. Reitero que son lineales porque estas funciones son lineales, son autónomos porque no aparece explícitamente la variable independiente, y son planos porque se trata de dos ecuaciones diferenciales con dos funciones involucradas, x de t e y de t. Y que estas ecuaciones, este sistema de ecuaciones diferenciales se podía escribir en forma matricial como un vector donde cada componente tiene la derivada de cada una de las funciones involucradas. Hay una matriz del sistema de ecuaciones diferenciales donde cada elemento de la matriz es uno de los coeficientes que aparecen en el sistema acá, y después tenemos un vector que está constituido por las funciones que son las que estamos buscando, digamos, en el sistema lineal. Y lo que habíamos visto en la clase pasada es que las características de los equilibrios, del equilibrio de los sistemas, de este sistema de ecuaciones diferenciales, estaba relacionado con los autovalores y autovectores de esta matriz del sistema. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que tenemos, por supuesto, dos posibilidades. Si el determinante de la matriz es distinto de cero, el único equilibrio posible de este sistema es el 0, 0. ¿A alguien se le ocurre por qué esto? Arranqué con una pregunta, hoy empecé preguntona. ¿Por qué, si el determinante de esta matriz es distinto de cero, el único equilibrio del sistema es el 0, 0? Bueno, lo digo yo. Si el determinante de esta matriz es distinto de cero, esto significa que estas dos filas de esta matriz son linealmente independientes. Si estas dos filas son linealmente independientes, estas dos filas que corresponden a los coeficientes. Sí, Roxana iría por ahí si esto fuera un sistema de ecuaciones, ¿cómo se llama? Ecuaciones algebraicas. Pero en realidad acá tiene que ver con el hecho de que los coeficientes de las filas de esta matriz son linealmente independientes, y son los coeficientes de estas dos rectas que aparecen acá, que son rectas no son rectas paralelas ni coincidentes, es decir, son rectas que se cortan en un punto. Como estas rectas que se cortan en un punto no tienen ordenada al origen, el único punto de intersección posible es el 0, 0. Entonces, si en la matriz del sistema tiene determinante distinto de 0, sabemos que el sistema tiene un único equilibrio que es el 0, 0, el origen de coordenadas. Es decir, que estas dos rectas se cortan ahí, en el 0, 0. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué pasa si el determinante es 0? Si el determinante es 0, sabemos que hay un autovalor nulo. Eso significa también que las filas de esta matriz son LD. Si estas filas son LD, significa que estas dos rectas que se sacan de acá, de igualar a 0, esta ecuación y esta ecuación, son coincidentes. ¿Por qué no podrían ser paralelas?
porque no tienen ordenada al origen, es decir, son dos rectas de la misma pendiente y ambas pasan por el 0, 0, por lo tanto son la misma recta. Este es un caso particular, lo que se llama un caso frontera, donde todos los puntos que están alineados sobre esta recta son equilibrios del sistema. Es decir, en vez de tener uno, tiene infinitos y están alineados sobre esta recta. En realidad lo que tenemos es una sola ecuación, porque si esta recta es igual a esta recta, entonces las dos derivadas son la misma cosa, ¿no? Entonces dejamos de tener un sistema, tenemos x' igual a una cosa y y' igual a la misma cosa. Bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada era, habíamos hablado de equilibrios en términos más gráficos quizás, cuando medíamos la pelotita y el péndulo, habíamos definido tres tipos de equilibrios: los equilibrios estables, los equilibrios asintóticamente estables y los equilibrios inestables. Entonces lo que voy a hacer ahora es dar un poquito de formalidad a esas definiciones de equilibrio estable, inestable y asintóticamente estable. Vamos a decir que un equilibrio 0,0, ¿no? El equilibrio 0,0 de un sistema lineal es estable. Yo voy a leer lo que dice acá y después voy a hacer la interpretación gráfica. Acá dice, si para todo R mayor que 0, ahora vamos a ver quién es R, existe un R chiquitita, también mayor que 0, pero más chico que el R grande, tal que toda trayectoria que está adentro de la circunferencia de radio R chiquito, en algún momento, no se sale de la circunferencia de radio R grande en el futuro. Es decir, ahora voy a mostrar esto que significa gráficamente. Lo que dice la definición de estabilidad, lo que quiere decir la definición de estabilidad del equilibrio 0,0, es que si una trayectoria es próxima al equilibrio en algún momento, lo seguirá siendo en el futuro. Vamos a ver despacito qué quiere decir esta definición. R grande es el radio de una circunferencia que tiene centro en el origen. Entonces, lo que dice la definición es que existe se me corrió esto por acá. Existe un R chiquita, que es un radio de otra circunferencia centrada también en el origen, pero menor que el radio, o menor o igual que el radio R grande, ¿no? Entonces, para cada radio grande existe un radio chiquito, tal que si en algún momento, en un t igual a t0, la trayectoria arranca de adentro del radio chiquito, para todo t futuro, o sea, para todo t más grande que t0, la trayectoria se mantiene dentro del radio grande. Es decir, que si yo agarro una trayectoria que arranca cerca del equilibrio en una circunferencia, en el futuro no se va a salir de una circunferencia un poquitito más grande. Esa es la idea de la estabilidad, del equilibrio estable, que cualquier trayectoria próxima al equilibrio, en un momento, en el futuro, se mantendrá próxima al equilibrio para todo t mayor que t0. Es decir, en el ejemplo del péndulo sería como el péndulo sin rozamiento, y en el ejemplo de la pelotita en el plano sería si yo corro la pelotita de una posición de equilibrio a un costado, la pelotita seguirá ahí. Esa sería la idea de estabilidad, es decir, lo que está próximo se mantiene próximo. La definición de un equilibrio asintóticamente estable, lo que dice es que si existe en algún momento, en T0, una trayectoria está dentro de una circunferencia de radio R0, cuando T tiende a infinito, el punto x0 y 0 del plano de fases va a estar cada vez más próximo del origen. Es decir, que a medida que t tiende a infinito, x de t tiende a 0 e y de t tiende a 0. Es decir, que no solamente la trayectoria que está próxima se mantiene próxima, sino que se aproxima cada vez más al equilibrio. Este sería el ejemplo del péndulo con rozamiento o de la pelotita en adentro de la parábola. Es decir, que uno saca el sistema de la situación de equilibrio, suelta, y el sistema en
en la medida que pasa el tiempo, se va aproximando cada vez más a la posición de equilibrio. Bueno, y por último, la inestabilidad significa que si yo detecto una trayectoria, sí, a ver, Roxana, ¿qué me querés preguntar? Sí. Posición de equilibrio 0,0. Sí, no sé qué dije. Claro, ese es el centro de la circunferencia que está justo en el origen de coordenadas, ¿no? Acá me parece que me lo salteé, pero sí, este punto es el punto de intersección de los ejes. Este sería, en términos generales, un plano de fases donde tenemos en el eje horizontal dibujada la función x de t, en el eje vertical graficada la función y de t, y esta línea de acá es una trayectoria del sistema a medida que transcurre t. Es decir, en cierto momento, en t0, el sistema está en esos dos valores, este valor de x y este valor de y. Estos sistemas no tienen ninguna interpretación biológica, ¿no? Porque son x e y pueden ser positivos o negativos, y de hecho, bueno, como el punto de equilibrio es el 0,0, la trayectoria puede dar vueltas alrededor de ese punto. Entonces, ¿qué muestra acá? Que en un momento determinado, el sistema tiene esos dos valores de x y de y para ese valor t0. Es decir, este punto combina en el plano de fases el valor de x de t y el valor de y de t en ese punto, en ese momento t igual a t0. Entonces, lo que nos importa para el estudio de la estabilidad es qué va a pasar con el sistema en el futuro. ¿Cómo evoluciona el sistema? El sistema con x de t e y de t son dos funciones que varían acopladamente. O sea, en la ecuación de x está involucrada y en la ecuación de x' está involucrada x e y, y en la ecuación de y' están involucradas x de y. Es decir, que la variación de x y la variación de y están gobernadas por las variaciones de los dos valores de x y de y. Entonces, en el futuro, x de t e y de t van a ir cambiando y van a ir describiendo esta trayectoria que es el movimiento del sistema a lo largo del tiempo. T transcurre en la medida que el puntito recorre esta trayectoria. Entonces, la estabilidad significa que, por más que transcurra el tiempo, esta trayectoria se va a quedar encerrada adentro de este círculo grande. La estabilidad asintótica significa que a medida que transcurre el tiempo, la trayectoria se va a ir acercando cada vez más al punto 0,0, que es el punto de intersección de los dos ejes que representan a x de t y de t, que es el único equilibrio del sistema si el determinante de la matriz es distinto de 0, ¿no? Y la inestabilidad significa que si en un momento el sistema está próximo al equilibrio, que es este punto de acá, y en el futuro yo voy a mirar, la trayectoria se sale de cualquier círculo, es decir, se aleja del punto de equilibrio, que es el 0,0. Habíamos visto, además, que la estabilidad de los equilibrios se puede estudiar a través de los autovalores de la matriz del sistema. Habíamos visto sistemas 2x2, esto se puede generalizar, pero bueno, yo les voy a mostrar el resumen 2x2. Teníamos dos casos posibles, que teníamos, tenemos la matriz del sistema, encontramos dos autovalores reales o encontramos dos autovalores complejos. De los reales nos pueden pasar varias cosas, que sean los dos positivos, los dos negativos, o uno positivo y uno negativo, siempre pensando en autovalores distintos. En este caso, ¿no? Si los autovalores son distintos, pero y negativos ambos, lo que tenemos es un nodo asintóticamente estable. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier trayectoria que se encuentra próxima al equilibrio en un momento se va a acercar al equilibrio en el futuro. O sea que todas las trayectorias tienden al punto 0,0, que es el equilibrio del sistema. Y si los autovalores son reales, distintos, pero positivos,
las trayectorias se alejan del equilibrio. Es un nodo inestable. Y si tenemos uno positivo y uno negativo, lo que ocurre es que algunas trayectorias se acercan al equilibrio y otras trayectorias se alejan del equilibrio. Es decir, es un tipo de equilibrio inestable que se llama punto de silla. Es decir, que mirando solamente los autovalores de la matriz, podemos saber qué va a pasar con las trayectorias. Si los autovalores son, bueno, esto lo voy a decir después. Bueno, entonces ahora tenemos el caso 2 distintos no nulos y vamos al caso 2 autovalores reales pero iguales. Es decir, que coinciden en su valor, ninguno es 0, pero entonces pueden ser positivos, o ese es un autovalor doble que puede ser positivo o puede ser negativo. Y acá se abre toda una cosa que no nos importa demasiado, que es, ¿qué pasa si, yo tengo 2 autovalores iguales, es decir, tengo un autovalor de multiplicidad 2, lo que habíamos visto cuando vimos autovalores y autovectores, es que podemos conseguir para ese autovalor, como máximo, 2 autovectores linealmente independientes asociados a ese autovalor. Podríamos conseguir 1 o 2. Si conseguimos 2, las trayectorias son rectas. Si no conseguimos 2, las trayectorias son curvas. Pero lo que manda acá es el signo del autovalor. Si el autovalor es negativo, las trayectorias van de una manera o de la otra hacia el origen, y si el autovalor es positivo, las trayectorias van de una manera o de la otra hacia afuera del origen, se alejan del origen. Y después, ¿qué pasa si los autovalores son complejos? Si los autovalores son complejos, lo que habíamos visto, que los autovalores complejos vienen de apares que son complejos conjugados, es decir, que tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces el autovalor complejo general va a tener la misma parte real y las partes imaginarias opuestas, cambiadas de signo. Entonces vamos a tener 2 autovalores, siempre diferentes, porque la parte imaginaria difiere, pero lo que habíamos visto es que lo que manda acá es el signo de la parte real del autovalor. Entonces, tenemos 3 posibilidades acá. La parte real del autovalor es negativa. Acá están graficados, por si no se acuerdan cómo era este grafiquito, están graficados los 2 autovalores en el plano complejo. ¿Esto qué significa? Que tienen la misma parte real, pero la parte compleja, la parte imaginaria, está cambiada de signo, o sea, son conjugadas. Entonces tenemos 2 autovalores con la misma parte real, las partes imaginarias opuestas, pero la parte real negativa. Acá tenemos 2 autovalores con la misma parte real positiva y las partes imaginarias cambiadas de signo. O la parte real 0. Esas son las 3 posibilidades que se nos abren cuando tenemos un autovalor negativo. Entonces, un autovalor complejo, estoy diciendo cualquier cosa. Si los autovalores son complejos, tenemos 3 posibilidades. O la parte real es negativa, o la parte real es positiva, o la parte real es 0. Si la parte real es negativa, la lógica es la misma. Las trayectorias se acercan infinitamente al origen o al equilibrio. Solamente que si los autovalores son complejos, la trayectoria es espiralada. Es una espiral que se cierra hacia el punto de equilibrio. Si el autovalor es complejo y la parte real es positiva, también tenemos una trayectoria espiralada, pero que se sale del origen, es decir, es una espiral que se desenrosca partiendo del origen. Y si la parte real del autovalor de los autovalores complejos es 0, lo que tenemos son autovalores imaginarios puros y las trayectorias son curvas cerradas alrededor del origen. Este primer equilibrio es asintóticamente estable, el segundo equilibrio es inestable y el tercero también es estable. Es un tipo de estabilidad como la primera que vimos, ¿no? Donde las trayectorias cercanas se mantienen cercanas, o sea, no se salen de cierto radio. Bueno, hasta acá habíamos visto... y bueno, me quedaba el caso en que uno de los autovalores fuera nulo, y en ese caso tenemos uno nulo y el otro positivo o negativo. Entonces, ¿qué es lo que manda acá? El signo del otro.
Si el signo del otro es negativo, todo se acerca hacia el equilibrio. Si el signo del otro es positivo, todo se aleja del equilibrio. Solamente que acá tenemos infinitos equilibrios alineados en una recta, que la recta es precisamente el cociente de los coeficientes de una de las ecuaciones. Bueno, hasta acá nada nuevo. Y bueno, habíamos dicho entonces que los equilibrios tienen denominaciones que son las siguientes. Se llama nodo, si tenemos los autovalores reales, distintos pero de igual signo. Se llama punto de silla, si son reales y de distinto signo. Se llama espiral, si son complejos, con la parte real distinta de cero. Y se llama centro, si tenemos los autovalores complejos con la parte real cero. Es decir que hay solamente estos tipos de equilibrios basados en los autovalores de la matriz del sistema. Y en líneas generales, si los autovalores son reales, las trayectorias son curvas o rectas. Eso depende de la cantidad de autovectores linealmente independientes que podemos conseguir si el autovalor está repetido, nada más. Y lo que importa acá es el signo de los autovalores. El signo de los autovalores nos va a decir si las trayectorias se acercan o se alejan del equilibrio, o combinan estas dos cosas si tienen signos distintos. Y si los autovalores son complejos, o son espirales o son curvas cerradas. Hasta acá es lo que había dado hasta la clase pasada. Lo que voy a contar ahora es un teorema que da las condiciones para la estabilidad de los equilibrios, que son estas cositas que estuvimos viendo recién. Como vimos, tenemos dos casos de estabilidad. Si los autovalores son reales, ambos tienen que ser menores que cero. Y si son complejos, deben tener la parte real menor que cero, ¿no? Porque en cualquier caso, ya sea que uno fuera positivo si son reales, o que tuvieran la parte real positiva o cero si son complejos, tenemos inestabilidad. ¿Cómo calculamos los autovalores de la matriz del sistema? Lo que tenemos que hacer es calcular el polinomio característico, restar lambda, que es restar lambda en la diagonal, calcular el determinante de esta matriz, y este determinante se calcula como el producto A11 menos lambda por A22 menos lambda, menos A21 por A12. Si uno aplica la propiedad distributiva y reordena un poquitito lo que tiene ahí, el polinomio característico queda escrito como lambda cuadrado menos, cuando hago A11 por menos lambda y A22 por menos lambda, puedo sacar lambda factor común y el menos también, y me queda A11 más A22, más el producto A11 por A22, que es el que sale de acá, menos A21 por A12, que es el que queda acá afuera. Entonces, el polinomio característico se puede escribir en términos de la traza de la matriz, que no sé si se acordarán, es la suma de los elementos de la diagonal, más el determinante de la matriz, que es esta cuentita que queda acá afuera. Es decir, el polinomio característico se escribe como lambda cuadrado menos la traza de la matriz por lambda, más el determinante de la matriz. Es decir, que podemos expresar el polinomio característico en términos de la traza y el determinante de la matriz. Como habíamos mencionado recién, para la estabilidad necesitamos que ambos autovalores sean menores que cero si son reales, o la parte real menor que cero si son complejos. Entonces lo que voy a hacer ahora es, para facilitarme las cuentas y no escribir cosas tan feas, es llamar a la traza, la llamo beta, y al determinante lo llamo gamma. Y me queda este polinomio de grado 2, que es el polinomio característico. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero, ¿qué es lo que tengo que hacer para buscar los autovalores? Agarrar el polinomio característico e igualarlo a cero y buscar sus raíces. Esas dos raíces son los autovalores de la matriz. Entonces lo que voy a hacer acá es aplicar Bhaskara en esta ecuación de segundo grado, que es P de lambda igual a cero, que me faltó acá igual a cero.
¿Cómo quedaría esto? Quedaría menos el coeficiente que multiplica a lambda, o sea, me queda beta acá, más menos la raíz cuadrada de lo que estaba multiplicando a lambda al cuadrado, menos 4 por a que vale 1, por c que vale gamma, dividido 2a, que vale 2. Entonces, la ecuación de Bhaskara para calcular las raíces de este polinomio característico, donde beta es la traza de la matriz y gamma es el determinante de la matriz, me queda esto. Paso a la diapo que viene. Entonces, ¿cuáles son las... Mirando ahora esta cuentita de Bhaskara acá. Para que los autovalores sean complejos, si los autovalores son complejos, ahora vamos a ver qué tiene que pasar. O sea, lo que tiene que pasar para que sean complejos es que esto me dé negativo, lo de adentro de la raíz me dé negativo. Ahora, lo que yo tengo que mirar para la estabilidad es qué pasa con la parte real. ¿Cómo está constituida la parte real del número complejo que sale de hacer esta cuentita de Bhaskara? Como beta dividido 2, a lo cual se le va a sumar más menos lo que salga de dentro de esta raíz, que va a ser una cantidad por la unidad imaginaria, más una cantidad por la unidad imaginaria, menos la misma cantidad por la unidad imaginaria. Es decir, que la parte real del número complejo está constituida por beta sobre 2. Entonces, para que sean complejos no, para que el equilibrio sea estable, si los autovalores son complejos, lo que necesitamos es que beta sobre 2 sea negativo. Es decir, que beta sea negativo, porque beta es esto que está acá afuera, lo que va a constituir la parte real del número complejo. Pero beta es la traza de la matriz. Es decir, que para que el equilibrio sea estable, si los autovalores son complejos, necesito que la traza de la matriz sea negativa. Es decir, que la suma de los elementitos de la diagonal sea negativo. Ahora, ¿qué pasa si son reales? Si son reales, ¿cómo voy a hacer la cuentita acá con Bhaskara? Voy a hacer, me va a dar un número acá, y a eso le tengo que sumar y restar a la vez una cantidad. Para que yo, al sumar una cantidad, si le resto una cantidad, bueno, ahí vemos, pero para sumarle una cantidad y que el resultado me dé negativo, lo que tiene que pasar es que el valor absoluto de lo que está acá, primero que eso tiene que ser negativo, porque si es positivo estamos fritos, ¿no? Si tengo una cantidad positiva y le sumo algo, me va a quedar positivo. Entonces, beta tiene que ser negativo, pero además tiene que ser tal que el valor absoluto de lo que haya acá tiene que ser más grande que lo que salga de dentro de esta raíz. Supongamos que beta vale menos 3. Cuando yo le vaya a sumar y restar el resultado de esta raíz, para que asegurarme de que los dos resultados que obtenga sean negativos, la raíz de esto tiene que ser más chica que 3, porque si es, supongamos 4, supongamos que acá me da 16, menos 3 más 4 me va a quedar positivo. Entonces necesito que el valor absoluto de este beta que está acá afuera, que ya sabemos que tiene que ser negativo, sea más grande que el resultado de esta raíz. ¿Hasta ahí? ¿Eso me siguen? ¿Ahí? Ok, bueno. Entonces, ya sabemos que la traza tiene que ser negativa porque para que si son autovalores complejos necesito. Si son reales también necesito que sean negativos porque si no una de las sumas me va a quedar positiva. Y además necesito esta otra condición. Vamos a ver a qué se resume esta condición. Voy a llegar al cuadrado de los dos lados. Si módulo de beta o valor absoluto de beta es más grande que esta raíz, el cuadrado de esto es más grande que esto. Y esto significa, cancelando beta acá y acá, que gamma tiene que ser negativo. ¿Qué hice acá? Pasé todo esto para allá, pasé beta para allá, me queda 4 gamma más grande que 0, por lo tanto gamma tiene que ser más grande que 0, y gamma era el determinante de la matriz. Entonces, esto nos permite, este análisis nos permite dar este teorema que es el criterio de estabilidad para los sistemas lineales, que dice lo siguiente, resume lo que acabo de decir. Si tengo un sistema de ecuaciones diferenciales, lineal, autónomo,
y ecuaciones diferenciales ordinarias de este tipo, que se puede escribir en forma matricial de esta manera, solamente mirando la traza y el determinante ya sé sobre la estabilidad. Sabemos que si el determinante, si la traza, o sea, si sumo A1, 1 más A2, 2 y me da negativo, y el determinante me da positivo, el equilibrio es estable. Después, los autovalores me van a decir cómo son las trayectorias, pero con este dato yo ya sé si los equilibrios son, si el equilibrio es estable o inestable. Bueno, y con esto yo ya terminaría la parte de sistemas lineales. Lo que vamos a hacer la clase que viene es ver cómo usar todo esto que hemos visto sobre sistemas lineales para estudiar equilibrios de sistemas no lineales, que son los más interesantes, ¿no? Son los que, por ejemplo, el modelo que vimos de depredador y presa es un sistema no lineal. Y lo que nos interesa saber es, según los coeficientes, porque fíjense que acá lo que manda en esto son estos números, son los números que son los coeficientes de las variables en la ecuación diferencial. Los sistemas no lineales normalmente no tienen solución analítica, entonces uno necesita algún criterio que nos permita estudiar cómo son las características de los equilibrios de los sistemas no lineales, sabiendo lo que sabemos, haciendo un revoleo que vamos a hacer el miércoles que viene, a partir de lo que sabemos de los sistemas lineales. Es decir, vamos a tener sistemas no lineales con equilibrios y necesitamos saber qué pasa con las trayectorias de ese sistema alrededor de esos equilibrios. Y eso es lo que vamos a hacer el miércoles que viene, y con eso voy a terminar la teoría. Lo que voy a hacer ahora es contarles una cosa que voy a necesitar el miércoles, que es solamente para que sepan de dónde sale y para reforzar su fe en mí, porque acá me van a tener que creer, porque no voy a demostrar nada. Pero todo esto que vamos a hacer el miércoles que viene tiene su sustento teórico en esto que voy a decir ahora, que esta es una unidad que estaba en Matemática 1 y que me la salteé para decirla ahora, para que se la acuerden cuando... Es más probable que se la acuerden el miércoles si lo digo hoy que si lo hubiera dicho en junio. De lo que se trata esto es lo siguiente. ¿Cuál es la utilidad de esto que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es ver de qué manera uno puede encontrar una función polinómica que sea lo más aproximada posible, y ahora voy a precisar qué significa eso, a una función con la que yo estoy trabajando. Esto tiene que ver con la facilidad que uno tiene para integrar y derivar polinomios. Los polinomios son maravillosos, son funciones continuas, son suaves, son fáciles de derivar, fáciles de integrar, o sea que tener un polinomio es como, no sé, tener, ¿cómo se llaman esos perritos que son tan buenos? Bueno, esos que uno de orejas largas y divinos, bueno, eso. O sea que si uno tiene que elegir una función en la vida, elijamos un polinomio. La cuestión es que muchas veces uno se encuentra con que lo que tiene para trabajar no es un polinomio y es un problema. Entonces existe una forma de aproximar funciones por funciones polinómicas. Obviamente cuando uno aproxima comete un error. Entonces lo que uno busca es que ese error sea lo más chico posible para que la aproximación sea lo suficientemente buena como para decir, bueno, me aguanto el error que cometo para facilitar los cálculos. De todas las aproximaciones que se pueden hacer, la más sencilla es la aproximación por polinomios. Lo que vamos a buscar es una función de manera que tanto la función como sus derivadas coincidan en un determinado punto con el polinomio y sus derivadas. Y vamos a trabajar en un entornito de un punto.
Necesitamos que la función tenga derivadas para poder hacer esto, o sea, admita derivación hasta el orden que necesitemos. Y lo que vamos a ver, así gráficamente, porque no me voy a meter en este tema, es que cuanto más alto es el grado del polinomio, mejor es la aproximación. Pero muchas veces la aproximación lineal, que es la que nos interesa, es lo suficientemente aproximada como para decir voy a tratar este problema como si fuera un problema lineal, aun cuando no lo es. La función más elemental, el polinomio más básico que podemos elegir para aproximar una función es un polinomio de grado 0, que es una aproximación horrible, porque acá yo tengo dibujado una función que es e a la x, pero podría ser una función mucho más complicada. El polinomio de grado 0 que más se parece a esta función es la que se cruza, o sea, con la condición de que coincidan en un punto, es la que la cruza en ese punto. O sea, un asco, no me sirve para nada. El polinomio que sigue es el polinomio de grado 1. ¿Cuál sería el polinomio de grado 1 que mejor aproxima a una función y que tiene dos características? Que coinciden en el punto y que la variación de las dos funciones es la misma en ese punto. Es una pregunta esto, la voy a reformular. ¿Cuál sería el polinomio de grado 1 que cumple con estas dos condiciones? Que la función y el polinomio coinciden en el punto donde estoy trabajando, que en este caso es el 0,1, y además la variación de las dos, del polinomio y de la función original, coinciden. Que lo pueden adivinar por el dibujito. Sí, la que tengo, no sé qué es CP, pero sí, por ahí viene la mano. Coeficiente principal. Es la recta tangente, el polinomio. O sea, es cierto lo que vos decís, Lara y Lucila también. La derivada de la función en el punto me va a dar la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cuál es el polinomio? O sea, tengo que elegir un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 1 es la ecuación de una recta, ¿no? Que pase por el punto, el mismo punto que la función, en este caso el 0,1, pero podría ser cualquiera, ¿no? Esta aproximación se puede hacer en cualquier lado. Tengo que elegir una función, un polinomio de grado 1, o sea, una recta, que pase por el mismo punto que pasa la curva y que en ese punto tengan la misma variación. Entonces, claramente es la recta tangente. De todas las rectas posibles, que son todos los polinomios de grado 1, ¿cuál es la recta que mejor se aproxima a la función en los alrededores de este punto? La recta tangente. En estos gráficos yo armé acá un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 3. Se fijan que cuanto más grande es el grado, la aproximación de la función es mucho mejor. Pero el polinomio de grado, lo que me importa el grado, nunca es igual a la función. Es una aproximación. Entonces, la función es igual al polinomio más una cosa que se llama resto, que es el error que yo cometo cuando hago la aproximación. Y ese error, normalmente, esto sirve para un montón de cosas, entonces hay problemas, por ejemplo, donde uno dice, se lo plantea al revés. Uno se plantea, ¿cómo tiene que ser elegido el polinomio para que el resto, o sea, el error que cometo, sea menor que tanto? Por ejemplo, menor que un 10 milésimo. Entonces uno dice, bueno, hay que hacer la cuentita para ver cuál es
es el grado del polinomio que permite aproximar la función con menos de ese error. Pero nosotros no nos vamos a preocupar por el error, sino que nos vamos a quedar con la aproximación lineal. Para lo que necesitamos hacer es suficiente. Fíjense que acá tuve un cambio de criterio de colores. El polinomio aproximado es la parábola esta, ¿no? Es el grado 2. Y la función roja es la función que estoy aproximando, que es justo al revés del gráfico anterior. Por supuesto, esta parábola se parece a e a la x por acá nomás, porque si me corro mucho es bien diferente, ¿no? En el polinomio de grado 3, acá tengo la e a la x, el polinomio de grado 3 se pasa para acá abajo y se aleja de la... después se va a menos infinito el polinomio de grado 3, se aleja mucho de la función. Entonces, la aproximación es una aproximación en un entorno de un punto. Yo tengo que trabajar en un punto. Como vamos a ver la clase que viene, el punto donde vamos a estar trabajando es el punto de equilibrio del sistema. Acá están todos los gráficos que hice recién. La función e a la x es esta acá rojita, y tenemos el polinomio de grado 0, el polinomio de grado 1, el de grado 2, y acá está el de grado 3, que no lo escribí, que se va para abajo, para mostrar que en la medida en que aumenta el grado, aumenta la aproximación. Pero nosotros vamos a quedarnos con la aproximación lineal. Entonces, la aproximación, ¿cuál sería la pinta del polinomio general de grado 1 para una función f de x cualquiera, que es la que mejor aproxima a la función en ese punto? Número 1, la pendiente es la derivada de la función en el punto. Y número 2, la función tiene que pasar por el punto x0, f de x0. ¿Eso qué significa? Esta es la ecuación de la tangente, no sé si se la acuerdan. Esto significa que cuando este x, que es la variable de la recta, vale x0, este paréntesis es 0 y la función vale f de x0. Y uno puede aproximar, por ejemplo, como decía recién, este polinomio de grado 1, que lo llamé P1 de x, tiene el mismo valor que la función en el punto y la misma pendiente que la función en el punto. Es decir, sus derivadas coinciden. Si yo derivo esto y derivo f de x, me queda f' de x, de los dos lados. También puedo armar, entonces, en el grado 1 voy a tener que la función es aproximada a una recta. Si yo quiero escribirla en términos precisos, voy a tener que la función es igual a esa función lineal más un resto o un error, que es el que cometo por hacer esta aproximación. También puedo hacer una aproximación de grado 2, acá puse la fórmula, que no es para asustarse demasiado. Acá que dice, el polinomio de grado 2, que aproxima a la función f de x en el punto de coordenada x igual a x0, es la función evaluada en x0, que es donde coinciden. Cuando x vale x0, las dos cosas son iguales. La parte lineal, que es la que teníamos recién, y se suma un coeficiente de grado 2, que es x menos x0 al cuadrado por la derivada segunda de la función en x0 dividido 2. Y así uno puede ir armando polinomios de mayor grado que ni nos importan. Esta función coincide con f de x en el punto, tiene la misma derivada en el mismo punto y tiene la misma concavidad en ese punto. Nuevamente, la función es aproximada a este polinomio. Si yo la quiero escribir en términos de igualdad, la f de x es igual a ese polinomio más un error, que es el que cometo por la aproximación. Estos errores tienen una fórmula. Esto es un tema bastante largo, ¿no? Pero yo no quiero ahondar en esto porque lo único que nos importa es saber que cualquier función que tenga derivadas en un punto, se puede aproximar por un polinomio de grado 1 y listo. Es lo que vamos a necesitar. Esto yo puedo seguir hasta el grado n, hasta el grado que necesite. Puedo seguir hasta achicar el error tanto como haga falta. Pero eso no lo vamos a hacer. En particular, les quiero mencionar qué pasa cuando la función con la que estamos trabajando es una función de dos variables. Esto que acabo de decir recién, de funciones y derivadas, y aproximaciones por polinomios, lo hice para una función de una variable independiente. ¿Qué pasa si la función con la que estamos trabajando tiene dos variables independientes? Es decir, es una f de xy.
existe una fórmula para escribir la función polinómica de grado 1, como sería la función polinómica de grado 1, en este caso sería un polinomio en dos variables, x e y, donde x e y están elevadas a la 1. ¿Cómo se arma este polinomio? Y aquí viene un acto de fe. Es así, es la función en el punto, lo que vale la función en el punto, la imagen que tiene la función en el punto, más, ahora vamos a ver la lógica que tiene esto, ¿no? La derivada parcial de f respecto de x evaluada en el punto. ¿Qué da esto? La derivada parcial de f respecto de x evaluada en el punto. Da la pendiente de la recta tangente a la superficie en la dirección del eje x por x menos x0. Más la derivada parcial de f respecto de y evaluada en el punto, que me va a dar la pendiente de la recta tangente para la dirección del eje y por y menos y0. Esto, que parece tan horrible así escrito, tenemos un número acá, otro número que multiplica a x menos x0 y otro número que multiplica a y menos y0, donde estos dos números son respectivamente las pendientes de las rectas tangentes a la superficie en la dirección de los ejes. Esto no es otra cosa que la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto de coordenadas x0 y 0. Cuando el punto vale x0 y 0, si yo reemplazo acá x0 y acá y0, estos dos términos desaparecen y el polinomio vale lo mismo que la función, es decir, coinciden en el punto sobre la superficie, en el punto de coordenadas x0 y 0 y su imagen. El plano coincide ahí. Y la mejor aproximación, el plano, que más de todos los infinitos planos posibles que pasan por ese punto, el que más se parece a la función es el plano tangente, que se construye a partir de las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, de la función evaluada en ese punto. Y eso, bueno, si hiciera falta, esto se puede extender a funciones de más variables y el único requisito que uno tiene es que las funciones sean derivables en el punto donde uno quiere hacer la aproximación. Bueno, entonces hay un teorema que solamente lo voy a mencionar, enunciado para el caso de funciones de dos variables, que dice lo siguiente: que cualquier función que tenga derivadas, que sea continua y derivable y que tenga derivadas parciales en un punto, se puede aproximar por el plano tangente y la ecuación es esta que acabo de decir. La función se puede escribir como un polinomio de grado 1 más un resto. Entonces, esto significa que la función se puede aproximar por un polinomio de grado 1. Y los primeros tres términos de esta cuenta son la ecuación del plano tangente y el último término de esta cuenta es lo que se llama resto, que es el error que se comete cuando uno hace la aproximación. Con esto terminé de dar esto y hoy vamos a cerrar acá, porque lo único que nos queda, como les mencioné al principio, es estudiar sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, es decir, estudiar la estabilidad de los equilibrios de sistemas de ecuaciones no lineales. Yo, como no sé si están todos los mismos que estaban hoy cuando empezamos, pero lo vuelvo a decir, con esto que di hasta acá pueden hacer hasta el ejercicio 10 o 9 o 10, me olvidé ya que dije, del trabajo práctico 7. Ahora yo le voy a avisar a Astrid, o sea, pueden hacer todo el 5, todo el 6, que son los problemas de mezclas y algunas otras cosas, y factor integrante y esas cosas, y hasta el ejercicio 9 o 10 del práctico 7, que ya está subido. Ahora le voy a avisar a Astrid que ya terminamos, entonces así pueden hacer algunas consultas y práctica con ella, y después a las 3:30, no sé cuál es su horario, no me acuerdo, va a darles algunas cosas de R para resolución de sistemas, bueno, todas las cosas que hemos visto de sistemas lineales, y bueno, no lineales no, pero todo lo que hemos visto ahora se los va a explicar
en el contexto de un paquete de R que es específico para esto. Entonces, el miércoles terminamos con esto, el lunes y quizás miércoles de la semana que viene les cuento algunos problemitas de aplicación, no voy a ahondar mucho en eso, y va a haber práctico, y la semana que sigue, que es la última semana de noviembre, viene el segundo parcial. Después, para los que tienen que recuperar, los recuperatorios van a ser en las semanas de diciembre que quedan. Hay que cerrar las cursadas antes del 18 de diciembre. Así que, bueno, yo me despido por hoy. Nos encontramos voy a terminar de grabar. Nos encontramos el